uno de los personajes más queridos de la Navidad, está basado en la triste historia de un niño que sufría por ser diferente a los demás. A continuación, te contaré la verdadera y triste historia de Rodolfo el Reno. Hace muchos años existió un niño llamado Rudolf. Él era un niño súper tierno, dulce y tenía una gran imaginación, tanto que siempre se la pasaba inventando historias donde él y su amigo Renny eran los protagonistas. Renny era un peluche que Rudolf quería muchísimo y lo llevaba a todos lados. Era como su mejor amigo, dormía con él, comía con él, jugaba con él, eran inseparables. Desgraciadamente la vida de Rudolf no era tan bonita como las historias que él creaba. Para empezar, su mamá se había ido de este mundo debido a complicaciones en el parto cuando él nació. Además, debido a esas complicaciones, Rudolf había nacido con una gran mancha roja en la cara que le cubría prácticamente toda la nariz. La mancha era tan llamativa que todas las personas que se cruzaban con él se le quedaban viendo despectivamente. Pero a pesar de ello, su papá lo amaba y lo protegía muchísimo. Incluso él siempre le decía una frase que Rudolf siempre tenía en la cabeza: si la gente te ve así, es porque tienes un brillo tan singular que llamas la atención de todos. Rudolf se sentía tan querido por su papá y su amigo Renny que no le hacía falta nada. Sin embargo, todo cambió una mañana en la que él por fin entraría a la escuela. Rudolf se despertó muy feliz. Se levantó corriendo y fue a desayunar rápidamente. Ni siquiera se acabó el desayuno y le dijo a su papá: vámonos. Estaba muy ansioso por conocer a sus nuevos compañeros y además no quería llegar tarde a su primer día de clases. Ni siquiera pudo dormir bien. Al llegar a la escuela, su papá lo detuvo y le dijo: recuerda que eres un niño muy especial con un brillo singular, no lo olvides. Luego le dio un beso en la frente y se fue. Él, siendo un niño, no se imaginaba lo que le esperaba. En cambio, su papá, siendo un adulto, sabía que los niños podían ser crueles, así que trató de prepararlo para ese momento. Rudolf se dirigió a su salón y apenas entró se dio cuenta de las miradas extrañas de todos los niños. Lo más terrible es que cuando él se iba acercando a cada uno de ellos, todos lo ignoraban y se alejaban. Al pobre niño no le quedó de otra que sentarse solito en su lugar. Aunque tenía muchísimas ganas de llorar, abrazó a su peluche y empezó a recordar las palabras que le dijo su papá, y se repitió a sí mismo: soy un niño especial, soy un niño especial. Eso le dio fuerza y pensó: seguro me tratan así porque es el primer día, ya después me tratarán mejor y seré su amigo. Desgraciadamente no fue así. Los niños de su salón cada vez lo trataban peor, se burlaban de él por la mancha en su cara, le decían cosas como monstruo, fenómeno, y aparte lo llamaban bebé porque siempre andaba con su peluche Renny. Y a pesar de todo lo horrible que le hacían en la escuela y que no se la pasaba para nada bien, Rudolf era tan bueno que nunca le dijo nada a su papá para que no se preocupara. Sin embargo, no podía evitar sentirse triste, y esa luz que tanto lo caracterizaba se fue apagando poco a poco. Así pasaron los meses hasta que llegó diciembre. El papá de Rudolf ya notaba que algo extraño le pasaba a su hijo, pero no sabía exactamente qué es lo que era. Solo veía que ese brillo en sus ojos ya no se notaba tanto. Así que decidió animarlo pidiéndole que le ayude a poner el arbolito de Navidad y las decoraciones navideñas en toda la casa. Rudolf, obviamente entre su tristeza, dijo que sí, porque amaba muchísimo la Navidad y sabía que tal vez eso lo iba a animar un poco. Así que junto a su papá empezaron a poner el arbolito, les pusieron las lucecitas al árbol, las esferas, una gran estrella arriba y también pusieron velas por toda la casa, juguetes, peluches y dejaron todo muy bonito. Una vez que terminaron todo, su papá le preguntó a Rudolf: ¿ya sabes lo que le vas a pedir a Santa? El pequeño dijo que sí y emocionado corrió a escribir su carta y después la colocó en el árbol. La noche terminó bonita, él se acostó a dormir y al día siguiente que se levantó para ir a la escuela, ocurrió algo terrible. Algunos de sus compañeros lo interceptaron en el camino y sin piedad alguna empezaron a empujarlo y a burlarse de él. De repente uno de esos niños le arrebató a su peluche Renny y le dijo que si quería recuperarlo, tenía que meterse en lo profundo del bosque para encontrarlo. Rudolf llorando le suplicó que por favor se lo regresen, pero ellos lo ignoraron, siguieron agrediéndolo y después se fueron corriendo. Rudolf se sentía tan triste que ya ni siquiera llegó a la escuela. Prefirió recorrer el bosque en busca de su amigo Renny. Las horas pasaron y el pequeño, ya cansado y sin encontrar a su peluche, se sentó junto a un árbol y se puso a llorar desconsoladamente. De pronto escuchó un ruido y secándose las lágrimas se dio cuenta de que todos sus compañeros habían formado un círculo alrededor de él.
Fue entonces que el mismo niño que le había quitado el peluche se acercó a él, se puso de frente y se lo aventó en la cara, y con una sonrisa malévola le dijo: «Feliz Navidad, fenómeno». Cuando Renny cayó al piso, Rudolf rápidamente corrió a buscarlo, pero cuando apenas iba a tocarlo, todos comenzaron a tirarle pedazos de carbón y no dejaban de reírse de él. Así pasó un buen rato hasta que los niños se fastidiaron y se fueron corriendo de ahí, y dejaron al pequeño ahí tirado, solo y manchado de carbón. Apenas se fueron todos los demás niños, él se fue corriendo a su casa, y aunque su papá lo vio y le preguntó qué fue lo que le había pasado, él no quiso decir nada y se encerró a llorar en su habitación. Ese momento había sido tan traumático para Rudolf que nunca volvió a ser el mismo. Él ya no quería jugar, ya no quería comer, odiaba verse al espejo y solo se la pasaba acostado en la cama abrazando a su peluche Renny. Su papá, preocupado, ya había intentado animarlo de 1000 maneras posibles, pero nada había funcionado. Y así habían pasado los días hasta que llegó Nochebuena. Ese día Rudolf no tenía hambre, no tenía ganas de nada, pero hizo un esfuerzo sobrehumano para levantarse e irse a la mesa con su papá. Cuando terminaron de comer, el pequeño le dijo a su papá que se sentía muy cansado y que mejor prefería irse a dormir. Su papá le dio un beso y le repitió las palabras tan bonitas que siempre le decía: «Recuerda que eres un niño muy especial, con un brillo singular». Rudolf le sonrió, le dio un fuerte abrazo y después se fue a encerrar a su habitación. Su papá, quien ya se encontraba muy triste porque no podía animar a su hijo y no sabía lo que le pasaba, igual se fue a acostar a dormir. Eran justamente las 12 de la madrugada cuando pasó algo increíble. De repente vio salir desde el cuarto de Rudolf un gran destello. Había sido tan brillante que incluso parecía que se había hecho de día por un instante. El papá de Rudolf estaba muy extrañado con lo que acababa de ver, así que corrió y rápido abrió la puerta de la habitación de su hijo. Lo sorprendente fue que descubrió que su hijo ya no estaba ahí. Buscó en todos los cuartos, afuera y dentro de la casa. Se asomó por la ventana a ver si estaba por algún lugar de ahí, pero nada, no había rastro de él. Ni siquiera habían pisadas en la nieve que indicaran que el niño había salido o había recorrido algún lugar cercano. El papá, muy triste y preocupado, se sentó junto al arbolito y de repente encontró a Renny sentado a un costado del árbol. Rudolf nunca dejaba a Renny, así que esto era aún más extraño. Luego se dio cuenta que debajo de Renny estaba la carta que Rudolf le había hecho a Santa, y como no lo había leído, la abrió y comenzó a leerla. La carta decía: «Querido Santa, lo único que quiero esta Navidad es ayudarte a hacer felices a los niños que se sienten tristes y que son diferentes como yo». Al leer eso, su papá se puso a llorar muchísimo, pero extrañamente no se sentía triste, tampoco sentía dolor, al contrario, tenía un sentimiento de paz. Él sabía que el destello que había visto significaba que un milagro había ocurrido y que su hijo era tan bueno que seguramente Santa lo había ido a buscar para que juntos siguieran haciendo felices a muchos niños, tal y como Rudolf le había pedido. A la mañana siguiente, por el pueblo comenzó a correr el chisme de que varios niños no habían recibido juguetes y que se habían despertado llorando. Y lo peor es que lo que Santa les había dejado eran pedazos de carbón. ¿Y quiénes eran esos niños a los que les tocó carbón? Exacto, los niños que días antes habían atacado a Rudolf con carbón. Fue entonces que a partir de ese año, todos los niños que se portaban mal comenzaron a recibir carbón en lugar de juguetes. El papá de Rudolf guardó por siempre a Renny, porque era el único recuerdo que tenía de su hijo, y también escribió una historia que decía: «Era Rudolf un reno que tenía la nariz roja como la grana con un brillo singular». Todos sus compañeros se reían sin parar, y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó, y a Rudolf lo eligió por su singular nariz. Esta historia se hizo tan conocida que con el tiempo la convirtieron en villancicos, y en la actualidad es una de nuestras canciones navideñas favoritas. Era Rodolfo el reno, que tenía la nariz roja como un